Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra en este día. Venimos con un corazón agradecido delante de ti, porque en verdad tú eres bueno en todo tiempo y toda bendición viene de parte de ti. Queremos aferrarnos fuertemente al pacto de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz, porque a través de él hemos podido recibir esa salvación tan grande. A través de él hemos solucionado todos los problemas del pasado. Y en el presente, Señor, tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Y tú nos guardas, nos proteges, nos guías y nos das el poder para levantarnos como testigos. Gracias porque a través de esa salvación tú has solucionado también nuestro futuro. Que recibas toda la gloria en este tiempo. Padre, quebranta todo el poder de la oscuridad. Quita todo temor, toda inseguridad. Quita todo engaño de nuestras vidas. Que podamos mirarte solo a ti. Que podamos entregar toda nuestra vida para ti. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que en este día encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Había un hombre que siempre estaba peleándose, se iba a los bares, tomaba y luego siempre terminaba en peleas, pero no peleaba de cualquier manera. Él peleaba con una gran violencia. Quería destrozar a su oponente. Un día ocurrió una desgracia. Mató a una persona en la pelea y por supuesto fue a prisión. Esto por supuesto no ocurrió de repente. Todo fue causado por esas heridas que este hombre durante tantos años tenía en su alma. Él, cuando era apenas un estudiante de primaria, su profesor pues le hablaba mal, lo despreciaba públicamente, lo dejaba en evidencia delante de los compañeros y por supuesto, al hacer esto el profesor, los otros compañeros también lo hacían, le hacían bullying continuamente. Eso produjo heridas en su alma que fueron grabándose, fueron enraizándose y llegó el punto que ese odio le hizo derivar en el alcohol. Se hizo alcohólico y en ese momento perdía el control y estallaba con esos actos totalmente de violencia que desgraciadamente derivaron en que se convirtió en un asesino y terminó en prisión. También había otro hombre que también tenía problemas con el alcohol y él la violencia la ejercía sobre su esposa. Llegaba alcoholizado todos los días y pues empezaba a golpear de manera continua a su esposa. No le importaba que estuvieran sus hijos delante soportando esas escenas de violencia y realmente él lo hacía continuamente y por supuesto eso es algo totalmente incorrecto, por supuesto que sí. Pero si empezamos a analizar la infancia de este hombre, él cuando era niño, su padre hacía lo mismo.
Y eso produjo también heridas en su vida. Heridas que al crecer, al casarse, cayó en la bebida como su padre había caído y degeneró en esa violencia hacia su esposa. Por eso las heridas del alma es muy importante que estemos recibiendo esa sanidad y estando preparados como esos doctores espirituales para poder dar esa verdadera sanidad. Las personas al nacer sin saberlo están separadas de Dios. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Eso es un gran problema, porque Dios nos creó, como dice en Génesis 1:27, seres espirituales para estar con Él. Nos dio el Espíritu para poder relacionarnos con Dios, que es Espíritu, como dice en Juan 4:24. Y de esa manera, a la manera de Dios, el hombre, por supuesto, vivía feliz, completo. Él vivía con una sanidad absoluta, disfrutando de ese estado tan bendito con el cual Dios nos creó. Pero como consecuencia de ese pecado original, ocurrió ahí ese problema fundamental donde el hombre quedó separado. Y el hombre sin Dios no es nada, no sabe quién es, está sufriendo grandemente. Y también nuestra naturaleza cambió a consecuencia de ese desastre y nuestra naturaleza se convirtió en una naturaleza pecadora que tiende continuamente a hacer cosas contrarias a Dios, sin esfuerzo, salen solas. Y la tercera consecuencia de ese grave acontecimiento que solo explica en Génesis 3 es que el ser humano empezó a quedar esclavo de Satanás. Por eso la palabra nos dice claramente en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En ese estado, la gente vive totalmente en trampas. Al estar separados de Dios, no están viendo realmente la realidad, viven con la mente entenebrecida, viven en oscuridad. Cuando uno vive en oscuridad no puede ver las cosas claramente, ¿verdad? Si uno apaga la luz o hay un apagón en su casa, pues uno puede tropezar porque no ve bien las cosas, ¿verdad? Y en ese estado la gente vive así, en oscuridad sin saberlo, pensando realmente que ellos saben todo, que son suficientes, que son independientes, pero es mentira, es todo un engaño. Y también en ese estado buscan caminos que parecen atractivos a los ojos, parecen que son el camino hacia la respuesta, pero es al revés. Es un sufrimiento continuo. También por estar en ese estado, la gente empieza a recibir y también a hacer que otros tengan heridas en el alma. Unos piensan que son superiores. Eso es un engaño. Piensan que son los mejores, quieren dominar, quieren tener el control de su vida, de todo lo que les rodea, ¿verdad? Unos empiezan a tener ese tipo de heridas. Como vemos en la palabra, este Naamán, un general sirio muy importante, que él tenía un orgullo tremendo, pero detrás de esa armadura reluciente estaba enfermo, estaba sufriendo con lepra, pero todavía el orgullo iba por delante, ¿verdad? Tapaba. Y ese es el estado precisamente de todas las personas separadas de Dios. Espiritualmente son leprosos, están sufriendo grandemente, pero la apariencia, lo importante es la apariencia, que la gente nos vea, parecer que todo va bien, que todo funciona de manera espectacular. Es todo totalmente un engaño. Por eso Naamán sufría grandemente, aunque era general, aunque tenía esa autoridad, y por ese orgullo, cuando Eliseo, a través de su siervo Giezi, le dijo que se zambullera 7 veces en el Jordán para recibir sanidad, por ese orgullo, estuvo a punto de perder la sanidad. Y ese orgullo, la verdad, es un camino, es un canal que Satanás utiliza
y también todas esas heridas del alma. Por eso necesitamos sanidad. Por el contrario, hay personas que reciben heridas porque les hacen creer, les dicen, y la palabra es muy importante porque penetra, y les dicen que no son nada, que no pueden hacer nada. Los están despreciando continuamente y esa palabra entra y se graba y se enraiza y llega a ser la naturaleza. Muchos de ellos, al crecer, no tienen fuerza, no tienen iniciativa porque los han anulado totalmente, no tienen ninguna seguridad por esas heridas del alma, por esos desprecios continuos que pueden estar en el mismo matrimonio o de los padres a los hijos por heridas que sus mismos padres también han recibido de los suyos. Lo hacen a sus propios hijos, los aman, pero no pueden evitarlo, porque eso está ahí y Satanás lo utiliza continuamente. Por eso muchos jóvenes, por esas heridas, un día caen en rebeldía y realmente se rebelan totalmente contra sus padres, salen de casa disparados y se meten en lo más oscuro, ¿verdad? Puede ocurrir y de hecho, desgraciadamente, ocurre demasiadas veces. Por eso es tan importante que estemos viendo la importancia de la sanidad de esas heridas del alma. También, a consecuencia de eso, hay veces que la gente cae en pecados, comete adulterios, todo tipo de pecados, y les viene ese complejo de culpa. Tuvieron un error, lo hicieron muy mal, y eso les acompaña toda su vida, les produce heridas, y por supuesto, eso que han hecho, por supuesto, produce heridas a otras personas, y hace totalmente que estén sufriendo. Otros, por ser engañados, caen en raíz de amargura, y están amargados continuamente hasta el punto que se quedan sin poder hacer nada, no tienen dirección, no tienen ilusión, no tienen esperanza. Muchos de ellos caen a consecuencia de todas estas cosas en adicciones, en obsesiones, en divisiones, en problemas mentales. Y en este tiempo, desgraciadamente, hay un gran problema a consecuencia de los problemas mentales, porque han aumentado de manera exponencial en todo el mundo y no saben qué hacer, no tienen verdadera respuesta. Es algo que les supera. Todos los gobiernos no saben realmente cómo zanjar, cómo solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque realmente tiene un origen espiritual y ellos no creen, no conocen. Solo la palabra de Dios, que es la verdad, lo está explicando. Por eso es tan importante que como hijos e hijas de Dios, primeramente nosotros, por supuesto, podamos recibir esa verdadera sanidad de las heridas del alma y también tengamos ese estado espiritual, esa preparación conforme a la palabra para ser esos doctores espirituales que Dios utilice para dar verdadera sanidad en nuestros campos. Porque realmente, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos salir de esas heridas del alma? ¿Cómo? ¿Cómo se puede? Solo la palabra de Dios lo dice. Dios nos habla a través de su palabra. El mismo Señor Jesucristo dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué está diciendo esto el Señor? Porque Él conoce el corazón del hombre. Él sabe que estamos cargados, trabajados, y eso no significa que llevemos un peso físico, no se refiere a ese tipo de peso físico. Es algo mucho peor. Es el peso de las heridas, el peso de los fracasos, el peso de los desprecios. Eso realmente nos oprime continuamente y Satanás obra a través de nuestras vidas. Y eso es un peso que no se puede describir ni tampoco humanamente se puede solucionar. Por eso el Señor, de manera condicional, con amor, venid a mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solo Jesús el Cristo es el único que puede darnos esa verdadera sanidad. Por eso su mismo nombre, Jesús, ¿qué significa? Salvador. ¿Y de qué vino a salvarnos? También de eso, por supuesto.
porque esa salvación de Jesús el Cristo es completa, es suficiente. Él nos da la única y verdadera respuesta, que es perfecta y completa. Él es el Salvador, vino a salvarnos de ese sufrimiento, de esas heridas del alma y sus consecuencias. Por eso en Mateo 1:21 dice la palabra: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y él vino a eso, a salvarnos. Para ello, él cumplió ese trabajo, esa profesión de Cristo. Dice en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y justamente eso significa Cristo ungido, que el Espíritu Santo estaba en él, el que fue señalado por Dios, el que fue enviado por Dios, el que fue capacitado por Dios. Jesús, que cumplió el trabajo de Cristo, y él, al ser bautizado por el mismo Juan el Bautista, el Espíritu Santo vino sobre él, ¿verdad?, como una paloma. Y ahí él empezó a estar cumpliendo esa profesión de Cristo. Como Cristo cumplió tres oficios que aparecen a lo largo del Antiguo Testamento, pero que eran una sombra, estaban señalando a Jesús el Cristo. Y él, como ese profeta, dice la palabra: me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. ¿De qué pobres está hablando? De los pobres espirituales, de todas las personas separadas de Dios, que están en pobreza espiritual, moral y en todas las áreas. Pero él fue enviado como profeta. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios y da un mensaje de parte de Dios al pueblo. Y él, como Cristo, ese verdadero profeta, él anunció: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Habló claramente esa buena nueva. ¿Por qué? Porque separados de Dios, todo es muerte, destrucción, es una vida de miseria. Y no hay camino humano. La religión, la economía, la sabiduría humana, la filosofía, no es ningún camino para regresar a Dios. Por eso no había camino. La buena noticia es que Jesús, en su trabajo como Cristo, como ese verdadero profeta, él nos muestra el camino. Él es el verdadero camino, Jesús el Cristo. También él cumplió ese oficio tan importante como verdadero sacerdote. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Y qué significa que vino a sanar a los quebrantados de corazón? Pues que separados de Dios, estamos quebrantados de corazón. Tenemos heridas constantes desde que venimos a este mundo y a veces antes en nuestras vidas, heridas del alma. Y eso no tiene solución, porque su origen es espiritual. Por eso Jesús, como Cristo, como ese verdadero sacerdote, él vino a sanar esas heridas del alma, a los quebrantados de corazón, quitando ese corazón de piedra y dando un corazón nuevo de carne, a pregonar libertad a los cautivos, y el pecado ata como cadenas. Nadie puede salir del pecado por sus fuerzas, pero le damos las gracias a Dios por Jesucristo, que como ese verdadero sacerdote, él, como Cristo, nos liberó del pecado, perdonó nuestros pecados, rompió esas cadenas del pecado. Él cumplió ese segundo oficio de verdadero sacerdote. Y también, como verdadero rey, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Y qué es oprimido? Si alguien lo tomamos, lo oprimimos con fuerza, no puede ni respirar. Y eso es lo que Satanás hace, ¿verdad? A través de muchos engaños, mentiras, pecados, él hace que uno esté oprimido hasta el punto que no pueda ni respirar. Pero él, como rey,
Como dice la palabra en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer totalmente las obras del diablo. Por eso Él vino a dar libertad a los oprimidos, a sacarnos de esa esclavitud de Satanás. Por eso solo para todas las personas separadas de Dios, la manera de poder recibir esa sanidad de las heridas del alma, primero hace falta esa sanidad espiritual. Y el único camino, la única manera, es la manera de Dios que nos da por su gracia Jesús el Cristo. Por eso en Isaías 53:5 dice la palabra: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga, por su obra suficiente y completa de Jesús el Cristo en la cruz. Allí, realmente, por su llaga fuimos totalmente curados. Por eso el Señor, en Juan 19:30, Él dijo: consumado es. Él cumplió toda la obra perfectamente. Él murió y al tercer día resucitó. Y esa es la evidencia de que Jesús es el Cristo. Él vino y solucionó lo que nadie podía solucionar. Él es solucionador del problema fundamental y de todos los problemas que todos vienen de ese problema fundamental. Por eso Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas y Él es el verdadero sanador. Por eso ciertamente, si recibimos esa sanidad primeramente espiritual, si recibimos a Jesús el Cristo a través de la fe, recibiéndolo en nuestras vidas, ahí nos convertimos en hijos e hijas de Dios. El Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. Pero aunque somos hijos de Dios, hay un proceso. Todavía hay heridas en nuestro alma. Hay cosas que están ahí y que es muy importante que estemos recibiendo sanidad. ¿Por qué? Porque si esa herida queda ahí, Satanás lo va a utilizar y hay veces que esas situaciones se van a repetir continuamente. Hay que dar sanidad de esas heridas del pasado, heridas en las familias. Ahí somos ciertamente muy dañados. ¿Por qué? La familia es una institución sagrada que Dios ha creado. Por supuesto, por eso mismo Satanás constantemente quiere dividirla, quiere destruirla. Porque una familia en Cristo es un arma poderosa para glorificar a Dios, para cumplir la evangelización mundial. Por eso es un objetivo prioritario desde Satanás, que ha venido a hurtar, matar y destruir. Y por no estar disfrutando, porque no está Cristo en nuestra familia, hay destrucción, hay heridas, y con seres que amamos profundamente, pero como hay tantas heridas, realmente hay familias destruidas que no se hablan entre ellos, un desastre total. Por eso dentro de Cristo, ahí se puede restaurar todo, tener un nuevo comienzo, solo a través del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él cree. También hay que recibir totalmente esa sanidad, si no continuamente va a ser un canal por donde Satanás nos va a engañar. Dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si tenemos esas heridas en el alma, aunque somos hijos de Dios, viene ansiedad en nuestras vidas. Porque viene un problema y a través de esa herida viene ansiedad continuamente hasta el punto que podemos tener hasta una depresión siendo hijo de Dios. Por eso es tan importante, porque Satanás busca realmente el canal para poder atacarnos y él conoce muy bien y espera hasta que localice ese sitio ahí. Está engañándonos continuamente. Él no puede destruirnos, somos hijos de Dios, pero él quiere engañarnos, debilitarnos. ¿Por qué? Porque de esa manera
no vamos a tener fuerza espiritual y no vamos a estar cumpliendo el mayor deseo de Dios, el evangelismo, que es lo que más está temiendo este Satanás, porque a través del evangelismo es la manera de arrebatarle a esas personas que él tiene cautivas, ¿verdad? Porque solo a través de predicar que Jesús es el Cristo, las personas pueden convertirse en hijos de Dios y salir del poder de Satanás. Y eso es lo que él no quiere. También dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y también todas esas heridas nos hace tener a veces incredulidad y caemos en ansiedad, estar afanados continuamente, haciendo muchas cosas sin ninguna paz. Y es por esas heridas, ahí Satanás está engañando continuamente. Por eso necesitamos urgentemente poder estar experimentando esa sanidad de las heridas del alma. Pablo dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Y esas heridas son canales por donde damos, sin poder evitarlo por nosotros mismos, lugar al diablo. ¿De a qué viene Satanás? Lo hemos dicho antes, a hurtar, matar y destruir. Y lo hace continuamente. Por eso, a través de Jesús el Cristo, Él nos da la verdadera sanidad. Y dentro del Evangelio, esas heridas, Dios les va a dar la vuelta, las va a convertir en respuestas. José, él recibió heridas, ¿verdad? Era despreciado, fue incluso vendido por sus hermanos que lo querían matar. Al final lo vendieron como un esclavo. Pero él no se quedó engañado con esas heridas, sino a través del Evangelio, él ya poseía el Evangelio, él era una persona totalmente de oración, tomando el pacto, y con esa fuerza espiritual pudo recibir totalmente sanidad de todas esas heridas hasta el punto que él entendió que Dios, que es soberano, tenía un plan absoluto con eso. Por eso en Génesis 45:5, cuando él ya como gobernador se descubre delante de sus hermanos, dice, yo soy José. Ellos estaban temblando cuando se dieron cuenta quién era. Pero dice, no tengáis miedo, porque no me enviasteis vosotros, no me vendisteis vosotros, fue Dios que me envió delante de vosotros para preservación de vida. José tenía verdadera sanidad y ese tiempo de dificultad fue en realidad una respuesta. ¿Por qué? Porque ahí José se centró todavía más en Dios. Pudo estar teniendo más fuerza espiritual, oró todavía más, ¿verdad? Hasta el punto que ese entrenamiento fue realmente ese itinerario del pacto para cumplir el objetivo de Dios, levantarse como gobernador, y a través de él Dios cumplió las misiones y salvó también a su familia. Por eso estas heridas del pasado, circunstancias dentro del Evangelio, Dios lo va a convertir en una plataforma, en una respuesta para nosotros. También esas heridas dentro del Evangelio van a ser puertas para el evangelismo. Dios las va a utilizar. Vemos la mujer samaritana, ella tenía muchísimas heridas del alma. ¿Por qué? Porque realmente estaba haciendo cosas incorrectas y la gente le criticaba, la insultaba, la despreciaba continuamente. Hasta el punto que ella estaba tan herida que se fue a buscar el agua del pozo a mediodía, que era la hora donde más calor hacía, y allí hacía mucho calor. ¿Por qué hacía eso? Porque por esas heridas del alma no quería encontrarse con nadie del pueblo. A esas horas tan calurosas, todas las personas estaban en su casa, no se atrevían a salir. Pero esta mujer, por esas heridas, como sabía que no había nadie, iba a hacer ese trabajo que era tan pesado cuando más calor hacía, por evitar a la gente. Ese era el punto de las heridas del corazón,
de esa mujer, pero el Señor fue a su encuentro. Le era necesario pasar por Samaria porque estaba allí esa mujer. Quería darle la verdadera sanidad. Y la pudo recibir. Pudo conocer que Jesús el Cristo es el agua viva. Es el único agua que puede saciarnos. Y pudo saciarse en Cristo. Por eso recibió tanta gracia, tanta sanidad, que dejó el cántaro y se marchó de frente corriendo al pueblo a buscar a todos esos que le habían insultado, despreciado durante años. ¿Por qué los buscó? Quería salvarlos, quería que recibieran esa salvación, que conocieran que Jesús es el Cristo. No tiene sentido, ¿verdad? Esos que le insultaban, le despreciaban, hasta el punto que no querían ni cruzarse con ellos, de repente, al recibir esa salvación, ahí tuvo totalmente sanidad de todas las heridas y ya podía amar a esas personas que le estaban despreciando, pudo perdonarlos, amarlos hasta el punto que quería compartirles ese precioso evangelio. Por eso fue allí al pueblo, los llamó a todos, les habló, les testificó y luego los llevó delante del Señor. Por eso sirvieron esas heridas dentro del evangelio para el evangelismo. Y también ese endemoniado gadareno, que estaba endemoniado hasta el punto que iba desnudo por allí, gritando, golpeándose. No podían con él porque estaba lleno de demonios, una legión de demonios. Pero gracias a Dios que pudo encontrarse con el Señor Jesucristo, pudo recibir esa salvación tan grande, esa sanidad. Dice que la gente del lugar al acercarse se quedaron sorprendidos. Ese hombre lo vieron cabal, sentado, vestido, a los pies del Señor allí, escuchando la palabra, tan tranquilo, disfrutando de esa relación con Cristo. Había recibido totalmente sanidad, y ese es el poder de Jesús el Cristo. Esa es la verdadera sanidad de todas las heridas del alma, que solo Jesús el Cristo nos puede dar. Por eso, cuando el Señor se marchaba, este hombre quería ir detrás de él, pero dijo: alto, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor con tu vida. Es decir, lo dejó allí como un misionero, lo comisionó. Vete aquí a las Decápolis, las 10 ciudades, a tu casa, proclama que Jesús es el Cristo. Todos ellos te conocen, te han visto años, te temían, te han visto en ese estado endemoniado. Ahora que te vean como ese testigo, que te vean como ese evangelista, que proclames que Jesús es el Cristo. Y así lo hizo. Por eso esas heridas dentro de ese precioso evangelio, Dios las utiliza también para que su nombre sea glorificado, para que las personas puedan conocer a Cristo. Incluso esas heridas pueden ser un ministerio para nosotros, una manera de poder ayudar, de poder presentar el evangelio, de poder dar sanidad a personas que han vivido las mismas heridas que hemos tenido que estar experimentando en nuestras vidas. Por eso, dentro del evangelio, Dios lo cambia todo. Eso que parecía un fracaso es una respuesta, es un camino para poder glorificar a Dios, para poder ayudar, para poder dar sanidad a muchas personas. Por eso es muy importante que estemos entendiendo la manera de Dios para que una vez tenemos a Jesús el Cristo, podamos liberarnos, podamos ser sanados de esas heridas del alma. ¿Cuál es la manera que Dios utilizó con el pueblo de Israel, que era esclavo durante 400 años? ¿Cuál es la manera? Por supuesto, Él los liberó a través de la sangre de la Pascua, Jesús el Cristo, pero luego los hizo caminar 40 años por el desierto. Un recorrido que en apenas 11 días se podía realizar. ¿Por qué? Dios, que es soberano, Él quería sanarlos. ¿De qué? De ese pensamiento de esclavo. Porque aunque eran libres físicamente, con ese pensamiento, por esas heridas de desprecio que tenían durante toda su vida, imagínense que la generación que fue liberada había nacido como esclava, no conocía otra manera de vivir. Eso eran heridas que estaban profundamente en sus vidas, habían grabado, enraizado, era su misma naturaleza. Por eso, aunque
físicamente eran libres, con esa naturaleza de esclavos, eran esclavos. Por eso Dios, por su gracia, que es perfecto, Él hizo esa manera, el desierto. Y a veces las dificultades nos quejamos, no nos gustan, no es la manera que pensamos, queremos rápido, ¿verdad? Pero los caminos y pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Siendo hijos de Dios, todo lo que Dios permite es para bendición. Como dice en Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y ciertamente, allí Dios tenía ese plan para poder darles sanidad, sanidad de las heridas del alma. Hizo que construyeran el tabernáculo, una iglesia móvil, porque ellos se iban moviendo constantemente. Ese tabernáculo, esa iglesia, lo importante es el contenido, por supuesto. Y el contenido era para dar culto, para que a través del culto pudieran estar grabando que Jesús es el Cristo, pudieran orar continuamente y estar enraizando, experimentando que Dios vivo estaba con ellos, que pudieran tener esa sanidad totalmente y tuvieran esa naturaleza del Evangelio. Por eso las lámparas, los candeleros que estaban allí en el tabernáculo, alumbraban 24 horas. Y cuando montaban el campamento, todas las tiendas, todas, estaban situadas de manera que la puerta de la tienda tenía que enfocarse hacia el tabernáculo. Y eso, por supuesto, tiene una enseñanza espiritual, para que 24 horas pudieran estar enfocados en Cristo, disfrutando de esa oración que mueve el trono celestial. Y eso es muy importante. Cada día tenemos que tener ese tabernáculo, ese altar, ese tiempo de cumbre, donde podamos estar meditando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Dios mismo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, dice en Juan 1:1. Y la palabra es viva y eficaz, nos da sanidad. No es una palabra como uno lee una novela, ¿no? Por supuesto, es palabra de Dios, es espíritu y vida. Y al leerla, meditarla, nos da gran sanidad. Y cada día, en ese tiempo, en ese altar, que meditemos la palabra y que estemos orando. Podemos orar haciendo también respiración abdominal, concentrados en Cristo, recibiendo el poder de lo alto. De esa manera, luego podemos orar por nuestro campo, nuestras familias, nuestros trabajos, y vamos a experimentar esa sanidad en nuestras vidas. Orar con agradecimiento. El agradecimiento, eso da muchísima sanidad, ¿verdad? Y si uno empieza a agradecer a Dios, pues uno se queda sorprendido, porque te das cuenta que todo es por gracia de Dios. Y eso, si lo perdemos, pues ahí somos engañados continuamente. Por eso, ese tabernáculo era la manera que Dios por su gracia dio para que pudieran tener sanidad de esas heridas del alma. Y nosotros, que somos por gracia de Dios, hijos de Dios, lo más importante, lo prioritario, lo esencial que hay que hacer cada día, Dios nos creó para ello, es ese tiempo, ese altar personal. De esa manera, tomando la palabra, orando, vamos a recibir verdadera sanidad y vamos a levantarnos como testigos. Luego, durante el día, si tenemos ese estado, ya podemos orar 24 horas y vamos a experimentar el poder de Dios. Un hermano me estaba compartiendo. Él no conocía el Evangelio, su vida era un desastre total, pero por gracia de Dios, él pudo recibir la salvación, su vida cambió y él empezó a escuchar los mensajes, cada día escuchaba la palabra y su vida empezó a cambiar, poco a poco, porque la palabra tiene ese poder. Y empezó a salir de muchas cosas, empezó no solo a conocer la oración, sino a disfrutar la oración, hasta el punto
que él ya se da cuenta de la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Dios le mostró su talento, no tenía trabajo, le mostró su talento, a través de su talento, orando para que lo utilizara el Señor para el evangelismo, pues le dio un pequeño negocio, pero que es sobre todo para evangelizar, y Dios le da encuentros. Y en ese negocio, pues claro, entran todo tipo de personas, ¿verdad? Pero él está orando siempre para que Dios le envíe las personas preparadas para compartirles el evangelio. Por supuesto, eso no quiere decir que a todas las personas que entran a su negocio le tiene que hablar directamente del evangelio, no. Dios lo hace, ¿verdad? Dios abre las puertas sin hacer nada. Pero él, por supuesto, cada día recibe la fuerza espiritual y luego con esa fuerza él trabaja lo mejor para Dios, trata a la gente lo mejor posible y de esa manera Dios le abre puertas continuamente. Dice que entraron unas personas que estaban enojadas en un estado que no era muy bueno, con problemas, y ya estaban quejándose y tal. Y él le estaba comentando cómo estaba orando tranquilamente, con esa autoridad que tenía, pues orando para que el Señor quebrantara ahí la obra de la oscuridad. Y ciertamente dice que al orar, esas personas cambiaron totalmente. Ya cambiaron, todo era amabilidad, contentamiento, y vio, él estaba muy contento porque vio cómo realmente la oración, es verdad, tiene gran poder, y no es lo mismo que lo escuches a que lo puedas experimentar. Y cuando uno experimenta eso es enraizar, ¿verdad? Ya entra la raíz más profundamente. Primeramente, por supuesto, uno lo tiene que escuchar, luego lo tiene que poner en práctica, y si de verdad estamos orando, tomando el pacto de Cristo, orando para la evangelización, Dios da respuesta, porque es su deseo. Y en ese momento vamos a experimentar esa sanidad en nuestras vidas. Porque la mayor respuesta es que Dios vivo está con nosotros, todos los días, 24 horas, hasta el fin del mundo. Y la manera de disfrutarlo es tomar la palabra y orar continuamente, para que su nombre sea glorificado, para que las personas puedan conocer que Jesús es el Cristo. Por eso ciertamente que podamos estar viendo con esta palabra tan importante. Hay muchas personas, por supuesto, con enfermedades, con heridas del alma, pero también muchos creyentes están en esa situación. Por eso su vida de fe es difícil, no funciona, y a veces caen en incredulidad o en desánimo. Tenemos que estar levantándonos como esos doctores espirituales y con la palabra, ayudándoles con el evangelio, que es poder de Dios para salvación, y también a que puedan concentrarse, tener ese tabernáculo cada día, tomando la palabra, orando, disfrutando de esa sanidad que solo Cristo nos puede dar, se estén levantando como testigos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra que Dios va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque nos has llamado por tu gracia como doctores espirituales. Gracias porque Jesús el Cristo ha consumado todo en la cruz para nosotros. Solo Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Padre, que estés dando verdadera sanidad a las heridas de nuestras almas, que podamos restaurar ese altar cada día, ese tabernáculo personal, para que podamos estar recibiendo continuamente la sanidad, el poder, y podamos levantarnos en nuestros campos como testigos. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan, bendice cada una de las familias que representamos, bendice cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca. Levanta poderosamente a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para cumplir la evangelización mundial y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar orando y con las personas que Dios les haga encontrar, les puedan compartir la gracia que han recibido. Son personas muy importantes que Dios ha llamado en este tiempo
para cumplir esa misión, ser doctores espirituales. A través de ese ministerio de sanidad, Dios va a levantar grandes obras de evangelismo. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del culto de oración. Es un tiempo para compartir la palabra, pero también vamos a estar orando juntos, orando de manera práctica, meditando versículos y orando por puntos de oración concretos. Les pido que puedan estar también orando para que el Señor nos esté guiando en todo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.